La primera semana de cada mes es la semana funky, la semana de los años 70. Y marzo es el mes de los aleros. Así que por tanto, hoy vamos a ver a los mejores 3 de los años 70. Nuestro 10º puesto comienza, como no podía ser de otra manera, con una estrella de la ABA, Billy Knight. Jugador fundamental en los Indiana Pacers de la época de transición de la ABA a la NBA. A diferencia de muchos otros compañeros, Knight apenas nota el cambio de una liga a la otra y es All-Star en la última temporada de la ABA, promediando 28 puntos por partido, y repite partido de las estrellas en sus 2 primeras temporadas en la NBA, en las que promedia 26 y 23 puntos por partido respectivamente. En playoffs, su bagaje en la NBA no es destacado, pero llega a la final de la ABA en la temporada 74-75. Nuestro 9º puesto es para Jamal Wilkes, un jugador de entreguerras, como suelo decir, que se ve perjudicado porque justo la mitad de lo mejor de su carrera transcurre en los 70 y la otra mitad a principios de los 80. El Wilkes de los 70 es un alero muy completo, rookie del año y campeón de la NBA en la 74-75 y con unas cifras muy destacables en el apartado reboteador. Además, excepto en la temporada 77-78, Wilkes contribuye, en los años que juega en esta década, a que siempre su equipo, fuera Warriors o Lakers, llegase al menos a segunda ronda de playoffs. Para incluir a nuestro número 8, hemos tenido que hacer ligeramente trampas al solitario, porque de lo contrario no terminaba de entrar en los criterios de clasificación. Connie Hawkins vive sus mejores años en la ABA a finales de los 60. Una liga en la que recala ya con 25 años tras diversos problemas que lo habían alejado del profesionalismo. Una vez llegado a la NBA, en la temporada 69-70, que como he comentado en otros vídeos es la primera que tenemos en cuenta para este top, tiene unos grandes números que mantiene durante al menos 4 temporadas. A partir de ahí y hasta su retirada con 33 años en 1976, sus números son ya más discretos y esto, acompañado de muy poca relevancia en los playoffs, hace que la wild card que le hemos dado para que acceda al ranking no sirva para situarlo más arriba. Nuestro 7º puesto es para John Drew, un alero de 1,98 que también podía jugar de ala pivot y que entre 1975 y 1979 con los Atlanta Hawks promedia 22 puntos y 8,5 rebotes. Drew es un jugador con tan buenos números y tan cotizado, incluso ya entrada la década de los 80, que entra en el intercambio que en 1982 envía a Dominic Wilkins desde los Utah Jazz a los Atlanta Hawks. Nuestro 6º clasificado es Chet Walker. Un jugador que en principio, teniendo en cuenta que nace en 1940, era más susceptible de entrar en un top de los años 60, pero sus mejores cifras a nivel individual las consigue ya en los 70. Campeón de la NBA con los Sixers en el 67, llega a los Bulls en la 69-70 ya con 29 años. Y en los años que está en Chicago, que son nada más y nada menos que 6 temporadas, siempre está o por encima o muy cerca de los 20 puntos por partido y es 4 veces All-Star, que suma a las 3 veces que había participado en el partido de las estrellas en los años 60. Además, junto con Bob Love, jugador al que incluimos entre los mejores ala pivots de los 70, contribuye a un periodo muy notable en los Chicago Bulls, en el cual llegan varias veces a playoffs e incluso a rondas avanzadas, por ejemplo, en la temporada 74-75, temporada en la que nuestro protagonista se retira y en la que Chicago llega a final de conferencia frente a los Golden State Warriors, que a la postre serían los campeones de la NBA. Nuestro 5º puesto es para Bob Dandridge. Y mi única duda es si no debería estar incluso más arriba en esta clasificación. Juega todo el periodo objeto del análisis y lo hace con unos números excelentes, siempre cercanos a los 20 puntos y a los 7 rebotes por partido.
La regularidad y la fiabilidad de Dandridge se ve reflejada en dos circunstancias. Por un lado, es campeón de la NBA al principio de la década en la 70-71 con los Bucks de Abdul-Jabbar y Oscar Robertson. Y ya cuando la década se acercaba a su final en la 77-78 es de nuevo campeón de la NBA, en este caso en los Bullets de Wes Unseld y Elvin Hayes. Sus números en la 70-71 en los playoffs son 19 puntos y 9,6 rebotes, y en la 77-78 en rebote ha caído ligeramente, pero estamos hablando de un equipo con unos reboteadores superlativos, se va a 6,5, pero en anotación sube su protagonismo ya con 30 años y se va a 21 puntos por noche en los playoffs. El cuarto puesto es para George Gervin. El hombre de hielo juega, o al menos está registrado como escolta, en los 80, mientras que en los 70 principalmente aparece registrado como alero. Las primeras 4 temporadas de Gervin transcurren en la ABA, pero llega muy joven a la NBA porque se había incorporado a la ABA con 20 años y por tanto era un jugador aún en progresión. Gervin termina la década con 2 segundos puestos en la clasificación para el MVP y en la 78-79 se queda ya al borde por primera vez de los 30 puntos por partido, y en playoffs esa temporada precisamente, la 78-79, es sin duda la mejor de su carrera. San Antonio disputa 14 encuentros de playoffs, 7 en segunda ronda, 7 en final de conferencia, habían quedado exentos de primera ronda, y en ese séptimo partido de final de conferencia caen ante los Bullets, que en ese año eran una de las superpotencias de la competición. El no jugar más años en NBA y el no llegar nunca a una final, ni en NBA ni en ABA, son dos hechos que evidentemente lastran sus posibilidades de ascender más en un top de este tipo. Todo lo contrario de lo que le ocurre al puesto número 3, a John Havlicek. Olvidemos al Havlicek de los 60 porque, de tener en cuenta sus datos en esa década, sería el primero, sin ninguna duda, y quedémonos solo con el Havlicek de los años 70. Havlicek debe cargar a sus espaldas con la transición de los Celtics post-Russell, y en las 2 temporadas posteriores a la retirada de Russell, la 69-70 y la 70-71, Boston no llega a playoffs, pero Havlicek promedia 24 y casi 29 puntos por partido respectivamente. A partir de la temporada 71-72, Boston retorna a playoffs. Tenemos a un Havlicek ya con 31 años, pero que es un jugador todoterreno. Atentos a los números en esa temporada. 45 minutos por partido, en los que promedia en temporada regular 27 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Unos números que, si nos llevamos a playoffs, se mantienen prácticamente iguales. Damos un pequeño salto a la temporada 73-74, tenemos ya a Havlicek con 33 años y sus números no han caído especialmente, sigue en 22, casi 23 puntos por partido y cerca de los 7 rebotes y las 6 asistencias, pero es que en playoffs vuelve a tener números parecidos a los que hemos mencionado antes, se va a 27 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias en 45 minutos por partido, y es el MVP de unas finales en las que Boston derrota a los Milwaukee Bucks de Abdul-Jabbar en una serie que necesita 7 partidos para resolverse. Havlicek, un auténtico pulmón, como estamos viendo, prolonga su carrera hasta los 37 años, hasta la temporada 77-78, siempre con unos números muy relevantes y muy completos, y consigue un anillo más en la 75-76, ya con 35 años, y compensando unos números ya algo más discretos con su liderazgo
liderazgo y experiencia. El jugador que está por encima de él tan solo consigue un anillo, pero compensa esto con unos números aún más espectaculares. Rick Barry, nuestro medalla de plata, inicia la década en la ABA, una competición a la que se había ido en 1967 tras tener problemas con los San Francisco Warriors. En la ABA tiene unos números realmente fuera de lo común, llegando incluso a promediar 40 puntos por partido en unos playoffs y 34 como máximo registro en una temporada regular. Barry retorna a la NBA en 1972 y desde ahí a 1978 excluimos la temporada 78-79 porque Jan Houston entra en un pronunciado declive, promedia 24 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y más de 2 robos de balón. E incluso si añadiéramos esa temporada en la que promedia 13 puntos, seguiríamos hablando de los mismos números en rebotes, asistencias y robos, y en más de 22 puntos por partido de promedio, sin olvidar su 91% de acierto en el tiro libre, algo fundamental para un jugador que recibía una ingente cantidad de faltas personales. Y el hecho que sin duda lo encumbra a este segundo puesto es su MVP como estrella absoluta de los Warriors en las finales de la temporada 74-75, en las que promedia 28 puntos por partido. Esto nos lleva a nuestro número 1, el jugador al que algunos llaman el Michael Jordan de los años 70 o el Jordan antes de Jordan, Julius Erving. Hasta 1976, en la ABA, el Dr. J promedia 28 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 2 tapones por partido, gana 3 MVPs y es bicampeón de la ABA con los New York Nets, siendo considerado MVP de las finales en ambas ocasiones. Por tanto, su puesto número 1 no es solo un homenaje y un reconocimiento a su figura, sino a toda la ABA. Evidentemente sus números sufren un reajuste al llegar a la NBA, pero están siempre de forma más o menos holgada por encima de los 20 puntos y en unos 7 rebotes por partido. Y nada más llegar a la competición, en la temporada 76-77 se planta en una final de la NBA con otro ex ABA como George McGinnis, pero aunque parten como favoritos, caen ante los Blazers de Jack Ramsey. A partir de ahí, ser campeón de la NBA se convierte en una obsesión para el Dr. J, pero este campeonato no llega hasta ya la década de los 80, que no entra, por supuesto, en el análisis de hoy. Por tanto, queda en vuestra mano decidir si consideráis que el Dr. J, sin ningún anillo en sus manos, merece estar por delante de jugadores como Barry y Havlicek. Espero tanto este como cualquier otro comentario por vuestra parte y os emplazo a la semana que viene al top de los mejores aleros de los años 90. Mientras tanto, ya sabéis, podéis disfrutar también del top de aleros de los 80 que ya vimos en el canal para poder tener una visión más global. Hagáis lo que hagáis, muchísimas gracias como siempre por vuestra atención.